Para eso necesito que vayamos a Éxodo primero, donde nos encontramos con el llamamiento de Moisés. No, no vamos a poder revisar todos los pasajes bíblicos, pero sí vamos a poder mencionar quizás lo que es más relevante. Nos encontramos con un Moisés, y esto creo que ya hice, ¿cómo se llama?, un mensaje sobre esto, con un Moisés que se adelantó al llamado, ¿cierto? Antes del tiempo que Dios había, ¿cómo se llama?, determinado, él dice de que tuvo, tuvo deseo de ir a ver, ¿cierto?, a sus compatriotas, ¿cierto?, o, ¿cómo se llama?, a su pueblo. Tuvo ganas de ir a ver, ¿cómo se llama?, a sus compañeros israelitas. Dentro de todo el contexto, ¿cierto?, bíblico, nosotros nos damos cuenta de que Moisés sabía que él era llamado a libertar al pueblo de Israel. La Biblia no nos muestra cómo sabía, pero sí nos asegura de que sabía. Dice de que cuando en una de las explicaciones, que creo que está en Hechos, cuando Esteban habla de ello, dice de que cuando él descendió a Egipto, o sea, cuando él fue a ver, ¿cierto?, a sus compatriotas o a sus hermanos, cuando él tuvo, ¿cierto?, el deseo, dice de que él pensó que entenderían sus compañeros israelitas que Dios les iba a dar libertad a través de su mano. Sin embargo, se encontró con gente que lo rechazó. Una, porque no era el tiempo, ¿cierto? Y porque él lo hizo conforme a lo que él quiso. Entonces, no basta con saber que tengo un llamado o con ¿cómo se llama?, saber de que Dios me ha comisionado para algo, sino que también tengo que esperar el momento determinado. Y Dios hace un compromiso tan fiel con nosotros, principalmente en Cristo Jesús, que Él mismo se compromete a hacernos lo que Él quiere que nosotros seamos. Sin embargo, nosotros tenemos que ir respondiendo. Creo que esto ya se los he mencionado antes, cuando Jesús invitó a sus apóstoles. Él dijo: yo os haré pescadores de hombres, pero seguidme. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener, una actitud de discipulado, una actitud de transformación y de cambio. Pero al punto que quiero ir es, ¿cierto?, al siguiente. Nosotros vemos de que Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Tanto en conjunto como iglesia, cuerpo de Cristo universal, local, etcétera, etcétera, con su matrimonio, con su familia y con usted en forma personal. Tiene un propósito determinado. Sin embargo, no es algo mágico que, si bien Dios tiene un compromiso con hacer lo necesario para que se pueda cumplir lo que Él quiere, sin embargo, no es algo mágico, que usted anda por la vida sin saber cómo, ni cuándo, ni qué es lo que Dios quiere, y Dios va a hacer todo lo necesario para que yo llegue donde tengo que llegar. No es tan así. Por ejemplo, hay varios, ¿cómo se llama?, ejemplos bíblicos, pero por ejemplo, nos encontramos con un Sansón que tenía un llamado desde antes de ser engendrado, ¿cierto? Un gran llamado para poder libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, nosotros vemos que por causa de ser que una persona que no negaba sus pasiones y que pecó en fornicación y un montón de cosas, ¿cierto? Nosotros vemos de que terminó ciego, prisionero, ¿cierto? Y un montón de cosas más que tuvo que vivir que no era necesaria vivirlo. Entonces, ¿hizo una destrucción sobre, ¿cómo se llama?, los filisteos? Sí. Dice de que mató más filisteos en el momento de su muerte que durante todo lo que hizo en toda su vida. ¿Podremos decir de que eso fue la perfecta voluntad de Dios? Obviamente que no. Entonces, ¿podría haber llegado a más? Claro que sí. ¿Podría haber hecho en vida mucho más si se hubiese conformado a la voluntad de Dios? Claro que sí. Hubiese hecho más y lo hubiese hecho mejor. Su vida hubiese sido de mayor provecho. Y no solamente eso, sino que después de su muerte hubiese dejado un legado al pueblo de Israel. Y nosotros vemos de que no dejó ningún legado. Al contrario, el pueblo de Israel, al poco tiempo después, se volvió a rebelar en contra de Dios. Por eso que nosotros vemos de que los jueces generalmente ¿cómo se llama?, pasaba eso. Porque había una rebelión que no era tratada.
Nos damos cuenta, por ejemplo, con uno de los jueces también que es muy, ¿cómo se llama? Es famoso, con, ¿cómo se llama? Gedeón, ¿cierto? Nos damos cuenta de que hizo una gran proeza libertando al pueblo de Israel, pero como su corazón o todo lo que él hizo no fue la perfecta voluntad de Dios, el legado que dejó fue un legado de guerra, de muerte, de destrucción y de rebelión en contra de Dios. Él se hizo un efod, por ejemplo, al aceptar un pago por lo que había hecho, por gracia de Dios, ¿cierto? Y después dice que el pueblo de Israel se corrompió tras ese efod y lo hizo un ídolo. No es culpa de Gedeón en sí mismo, el pueblo era ¿cómo se llamaba? Idólatra, pero fue algo que no debía hacer. Tuvo más de 70 hijos y además tuvo un hijo bastardo, el cual mató a esos 70 varones y ustedes creo que ya saben cuál es, ¿cierto?, esa historia. Entonces vemos de que Dios puede, siempre se va a hacer lo que Dios quiere, pero tenemos que entender de que la Biblia en Romanos 12, por ejemplo, nos dice de que existe una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar esa perfecta voluntad de Dios. ¿Ya? Poder nosotros ser hacedores de la perfecta voluntad de Dios, no que Dios nos tenga que forzar por las circunstancias para poder hacerla. Entonces, Dios tiene un compromiso a que justamente su voluntad es que nosotros seamos hacedores de su voluntad. No que Él nos tenga que forzar para que lleguemos a hacer su voluntad, porque toda criatura va a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es todopoderoso para impulsar y llevar a que todas las cosas se van a hacer como Él ha determinado. Pero Dios nos quiere poner en una posición diferente por causa de la gracia del Señor Jesucristo, del nuevo nacimiento, de la unción y de que Él mismo vive en nosotros. Es de que no seamos gente que solamente es arrastrada y que ciertamente se va a someter voluntaria e involuntariamente a la voluntad de Dios, sino que nosotros pasemos a ser hacedores conscientes de la voluntad de Dios, conscientes y diligentes de la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque nos encontramos con Moisés, que por causa de su orgullo, de su altanería, en parte, ¿cierto? Él se adelantó al llamado, y por adelantarse al llamado y hacer las cosas fuera del tiempo de Dios, retrasó la liberación del pueblo de Israel. La Biblia nos habla de que Dios había profetizado que iban a pasar 400 años hasta que Dios iba a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, los cálculos nosotros vemos que pasaron 430 años. Eso nos muestra de que Moisés, que estuvo 40 años en el desierto, ¿cierto?, se adelantó 10 años a lo que Dios quería hacer. Amén. Entonces, si Moisés no se hubiese adelantado, y esto no es una crítica contra Moisés, ¿ya?, pero si Moisés no se hubiese adelantado y hubiese esperado, hubiese entendido que tiene el llamado, pero hubiese querido ser instruido por Dios, qué, cómo y cuándo y qué hago. ¿Por qué? Porque él pensó, tengo todo. Tengo el llamado, que es un llamado genuino, verdadero, es de Dios, ¿cierto? Tengo una posición social, tengo un poder político, soy inteligente, joven, con vigor, soy un buen líder, he sido instruido y más encima tengo cierta posición política en Egipto para negociar la salida del pueblo de Israel. Soy hijo de la hija del faraón. O sea, entonces tenía muchas cualidades. Dice las escrituras que era elocuente en palabra. O sea, era, ¿cómo se llama? Una persona que las personas lo escuchaban y lo seguían. Tenía palabra, tenía que no necesariamente quiere decir de que era bueno para hablar, sino que lo que él decía valía en la sociedad de los egipcios. Tenía peso. ¿Ya? Y nos encontramos que él pensó que humanamente tenía de todo. Y se adelantó, porque dejó de lado a Dios. ¿Ya? Sin embargo, nos encontramos de que Moisés, por adelantarse, ¿cierto?, ve de que Dios no estaba con él en eso que él estaba haciendo. Porque él quiere hacer justicia, mata al egipcio, y el asunto es descubierto. Entonces, cuando es descubierto el asunto, se da cuenta de que Faraón quería matarlo por esto que había hecho. Y él tiene que arrancar. Entonces, probablemente en su mente, bueno, ¿y dónde está Dios? Si yo hice esto, ¿cierto?, para libertar, ¿cierto?, a su pueblo, porque él es el que me llamó a libertar al pueblo y ahora que me quieren matar, estoy solo. Y tuvo temor, tuvo miedo y tuvo que huir de Egipto.
Entonces, para él, ¿qué fue? Fue una desilusión, una decepción, incluso de Dios. Pero Dios no lo desilusionó. Él se adelantó, él no consultó, él todo lo que hizo no lo hizo con Dios. Entonces, muchas veces es fácil cuando hacemos cosas sin el consejo de Dios, sin esperar el consejo de Dios. Después, cuando vienen las consecuencias de lo que hice, decir, y Señor, ¿dónde estás? Y nos amargamos. Y de hecho, Moisés se amargó. Entonces tiene que irse 40 años al desierto. Dios lo trató y cuando ya había perdido vigor, su elocuencia para hablar, cualquier tipo de influencia que le quedara en Egipto, cuando ya tenía todo eso perdido, recién Dios le vuelve a hacer el llamado. Y esta vez lo hace en orden. Dios es el que lo llama. Y eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Dios es el que me llama, el que me dice aquí y ahora. ¿Por qué les digo de que estaba amargado? Porque en Éxodo, por ejemplo, nos encontramos que cuando Dios llama a Moisés, desde Éxodo 3, ¿cierto? Vemos que Dios le dice, ven por tanto ahora, en el 3:10, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, que luego que hubiese sacado el pueblo, aquí adorarán. Después vuelve Moisés, ¿cierto? Vuelve Dios, en el versículo 18 le dice, y oirán tu voz. ¿Ven? Porque Moisés sigue diciendo, pero iré, ¿cierto? Y los hijos de Israel no me escucharán, ¿cierto? Porque me van, ¿cierto?, a decir quién te envió, cuál es su nombre. Y Dios le vuelve, ¿cierto?, a responder, y dentro de todo ese diálogo le dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Esa era la perfecta voluntad de Dios. En ningún momento nombra a Aarón, ¿ya? Y le vuelve a decir Moisés en el capítulo 4. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me oirán, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le da unas señales con la vara, con la mano, etcétera, etcétera, para que lo escuchase. El 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabra de ayer ni de anteayer. Muchos teólogos creen que llegó a ser tartamudo. Quizás no una tartamudez tan severa, pero llegó a tener quizás cierto grado de tartamudez. Dice, ya no soy hombre de palabra de ayer ni anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo. Y aquí hay un reproche oculto, probablemente en el corazón de Moisés, a Dios. ¿Por qué Moisés se resiste tanto al llamado de Dios, que ciertamente él sabía que él tenía y que Dios se lo había dado, probablemente transmitido por sus padres, ¿cierto? ¿Por qué vemos tanta resistencia? Porque ya no es humildad, ¿cierto? Una cosa es decir, Señor, yo no soy digno, yo no soy, pero si Dios me vuelve a decir, ve porque te estoy enviando yo, voy a estar contigo, amén, Señor. Amén. ¿Por qué vemos tanta resistencia? Y más encima algo que él de antemano ya sabía, y que durante sus primeros 40 años de su vida probablemente se estaba preparando y esperando ese momento, en el cual, como ya le dije, se adelantó. Nos encontramos ahora con un Moisés que no es una humildad, sino, aunque sí esos 40 años lo hicieron más humilde, pero vemos de que es un rechazo al llamado. Y eso es porque está resentido. Probablemente la tartamudez, hablando desde un punto de vista psicológico, fue por un shock. Ustedes saben que cuando uno vive, situaciones o golpes muy duros, ¿cierto?, en la vida, muchas veces en esos shocks grandes, ¿cierto?, muchas veces quedan secuelas que se pueden ver en nuestra condición física. Hay gente que queda con tic, hay gente que queda con problemas para dormir, o cualquier otra cosa. Probablemente de ese shock, de esa angustia, de esa sensación de incertidumbre, ¿qué pasó? De esa contradicción entre pena y angustia, que no fue un año, no fueron 2, no fueron 3, no fueron 4, porque probablemente quizás había una luz de esperanza en él. Bueno, quizás Dios en un año más me va a retornar a Egipto, quizás en 5, quizás en 10, quizás en 15, quizás en 20, ahora sí,
pero ya se encontró que habían pasado 40, ya tenía 80 años, y probablemente dijo, ya Dios se olvidó de mí. ¿Qué pasó? Y todas las contradicciones que muchas veces usted también tiene o yo tengo. ¿Habrá sido verdad? Mi madre me mintió, mi papá me mintió. ¿Y por qué me salvó Dios, cierto, en el río? ¿Será cierto eso? ¿Por qué me fui de Egipto? Mejor estuviese allá, cierto, estuviese allá, cierto, hubiese formado familia, allá tenía dinero, tenía un futuro próspero y ahora estoy acá cuidando las ovejas que ni siquiera son mías. Independientemente que quizás era feliz con su esposa y con sus hijos. Pero todas esas contradicciones las tuvo que vivir durante 40 años y esas contradicciones provocaron en él una amargura hacia Dios. Vemos aquí, ya no soy elocuente en palabra, ni siquiera ahora que tú hablas a tu siervo. O sea, mira cómo estoy, prácticamente como por causa tuya. O sea, tú me estás enviando y estoy aquí hablando contigo y no eres capaz de curarme estas anomalías que me quedaron de este tremendo shock que tuve. Entonces es una recriminación a Dios encubierta en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que le responde Dios? Que es lo mismo que nos responde a nosotros cuando nos encontramos en estas mismas encrucijadas. Dios me está viendo, pero si todavía aquí, pero si no tengo trabajo, pero si aquí, o no tengo esto, o no tengo esto otro, o aquí, allá, y si fuese Dios el que me envía, ¿por qué no me prospera? ¿Por qué? O no me sana, etcétera, etcétera. Y aquí hay una respuesta de Dios a Moisés, ¿cierto? Cuando le dice en el 4:10, Moisés termina diciendo, soy tardo para el habla y torpe de la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, porque yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no está mencionando a Aarón. Yo estoy seguro que la perfecta voluntad de Dios era enviar a Moisés y que Moisés hablara. Ahora, nos encontramos con tres cosas en esta contestación que Dios le hace. Primero, cuando Dios le dice esto, ¿por qué Dios hace énfasis en el tema de hablar? Porque entendió lo que Moisés le estaba diciendo. Acuérdense que Dios sabe antes de que salga la palabra en nuestra boca lo que hay en nuestro corazón. Entonces le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al sordo y al mudo? Entonces, una de las primeras cosas es, ¿acaso crees que yo no sé que tienes este impedimento? ¿Crees que es una sorpresa para mí? Lo segundo que le está diciendo es que ¿no crees que yo tengo el poder para que aunque tengas ese impedimento, si yo te estoy diciendo que vas a hablar, yo voy a bendecir tu boca y vas a hablar bien? Segundo punto. Por eso dice, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? No soy yo. Entonces, y tercero, que creo que es lo más profundo, que probablemente Moisés lo entendió después, ¿cierto? Es cuando dice, ¿acaso no hice yo al sordo, al mudo, etcétera, etcétera? Que Dios le estaba diciendo, ¿crees que, o sea, como que esto tiene un propósito, aún su debilidad? Como si fuese una sorpresa para Dios, como que Dios me abandonó y ahora me eché a perder, como lo que Dios le está, ¿cómo podríamos decirlo? Mostrando, ¿cierto? Es que, ¿acaso tú crees que tienes este problema para hablar por casualidad? Y esa es la parte más importante. Entonces, nos encontramos que le dice, ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13. Y dijo Moisés, ¡ay Señor! Y aquí se expresa ya abiertamente la amargura. Dios le dio respuesta para todo. Tuvo la paciencia para poder responderle todas las incertidumbres que le estaba diciendo, pese a que Dios no tenía por qué decirlo. ¿Ya? Y nos encontramos, cierto, de que dice, ¡ay Señor! Y ahí sale toda la amargura. Envía por mano de quien has de enviar. Y lo que está detrás de esta frase es, Señor, yo ya no soy. ¿Cierto? Porque hay, cierto, una parte, yo ya no soy el mismo de antes, ya no soy el joven, ya no estoy en Egipto, etcétera, etcétera. Pero segundo es,
Es como si, ¿cómo se llama? Él dijera, cierto, Señor, ya no quiero, envía a otro. Porque yo estaba dispuesto a los 40 y entre comillas, yo me sentía abandonado por ti. He estado 40 años aquí esperando y ya perdí toda esperanza. Quizás el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo, al 20, al 30 años esperé. Y ahora recién me está diciendo, ya no. Envía por quien debes que enviar. Y ahí Dios se enoja. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir. Y viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en él su boca las palabras, y yo seré en tu boca, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás por él en lugar de Dios. Entonces, nos encontramos, amados hermanos, con esta amargura, ¿cierto? Y nos encontramos que aún Dios en esa debilidad, Dios le estaba dando la oportunidad a Moisés simplemente de dar un paso de fe. Dios lo estaba enviando lanzarse. Pero la amargura apaga la fe, es la antítesis de la fe. Entonces, ¿qué nos hace? Mirar lo que está alrededor nuestro, lo que es palpable, y no las cosas eternas. Y eso limitó el llamado de Moisés. Al principio, lo limitó. Porque yo estoy seguro, por el contexto bíblico, que Dios había determinado que Moisés fuese el que hablara. Probablemente sí tenía un papel importante su hermano Aarón, pero Dios iba a mostrar su gracia por medio de Moisés. Porque miren ustedes, ¿cómo se llama? Imagínense al pueblo de Israel saber o escuchar, ¿cierto?, a Moisés tartamudeando, ¿cierto? Pero que cuando habla de parte de Dios, le sale fluido con una autoridad espectacular. Hubiese sido incluso una señal para el pueblo de Israel de que Dios estaba hablando a través de Moisés, o cuando hablaba Dios por medio de Moisés. Sin embargo, aún en esa oportunidad, en esa ocasión, ¿cierto?, nosotros nos damos cuenta de que Dios, aún en nuestros errores, ¿cierto?, Dios los puede usar para bendición, incluso a nuestro favor. No es esto un chip libre para poder cometer errores. Todo tiene consecuencias. Pero aún eso, Dios lo usó en beneficio de lo que Dios quería hacer. Por ejemplo, ante presentarse con el faraón. Para Faraón, desde su punto de vista, que llegue Moisés con un vocero y que Moisés hablara con Aarón y Aarón con Moisés, es porque era alguien importante. Era tan importante y más importante que el rey de Egipto, que ni siquiera le dirigía directamente la palabra, sino que lo hacía a través de una segunda persona. Eso lo hacían los reyes muy importantes. Gente muy importante que no hablaba con las otras personas porque eran de más baja estirpe. Entonces, ¿cómo se llama? Usaban, ¿cierto?, un vocero, estando presentes con la persona, ¿cierto? Y nadie se podía dirigir a ellos directamente, sino a través del vocero. Entonces, dio una impresión de alguien importante. Entonces, una debilidad Dios la usó pero estoy seguro de que Dios quería más, quería hacer algo más. Pero aún en esas circunstancias, como Dios tiene un compromiso con nosotros, aún lo usó. O sea, tiene Él de parte de Él ha hecho un pacto con nosotros, ¿ya? No que Él tenga un compromiso como que tenga una obligación con nosotros, ¿ya? Sino que Él hizo un pacto de su propia voluntad, más en Cristo Jesús. Entonces, Dios comprometido con esto, nos encontramos, ¿cierto?, con este Moisés que se queda con esta debilidad, ¿cierto? Y tiene que usar a una segunda persona. Aún en esa circunstancia, Dios la usa para bendición y para beneficio del llamado y del propósito de Dios. Ahora, ¿por qué quería comparar esto con lo que pasó con Saúl? A ver, espérenme un segundo, hermanos. Ya, hermanos, nos encontramos con Saúl. Saúl fue un rey que fue escogido por ¿quién? Piense, ¿quién escogió al rey Saúl? Nosotros podríamos pensar desde un punto de vista que el pueblo de Israel escogió al rey Saúl, ¿cierto? Pero no, Dios lo escogió.
Y tenía muchas cualidades. No vamos a poder ver todos los pasajes bíblicos por tema del tiempo, porque quiero hacer una prédica y no un estudio. Pero él tenía muchas cualidades. Era un hombre que era humilde. Cuando es encontrado, ¿cómo se llama?, por el profeta, ¿cierto? Él dice, ¿y quién soy yo? De la tribu más pequeña de las tribus de Israel, de la familia más pequeña y dentro de la familia el más pequeño, etcétera, etcétera. Nos encontramos que es una persona que sabía pasar por alto la ofensa. Cuando él fue recién nombrado rey, hubieron muchos príncipes del pueblo de Israel que lo desconocieron. Dijeron, ¿y quién es este? Y él hizo como si no lo hubiese escuchado. Cosa que sale cierto en Proverbios, que uno debería tener esa capacidad de dejar pasar la ofensa, ¿ya? Ahora, nos encontramos que él tenía muchas cualidades. Era un hombre diligente, preocupado, ¿cierto? Nosotros vemos de que cuando son perdidas las ovejas de su padre, él tenía un férreo compromiso por encontrarlas. Y fue a buscarlas más allá, corriendo peligro, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que era una persona responsable, comprometida con su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que él tenía muchas cualidades. Sin embargo, nos encontramos de que se rebeló. Vemos que cuando es nombrado rey, ¿cierto? Dios le hace, ¿cierto?, una prueba a su ego. Cuando tarda el profeta en llegar, porque el mismo profeta dijo, voy a llegar en tal día, y no llegó, algo tiene que haber pasado, ¿cierto? Hay que entender que en ese tiempo, no habían vehículos, no había teléfono, no había cómo comunicarse. Algo le pasó al profeta y se demoró probablemente un día más o dos. Entonces, al verse en apuros y no confiar en Dios, él hizo el sacrificio, cosa que a él no le correspondía, y él tenía claro que no le correspondía. Y cuando llega el profeta le dice, bendito tú de Jehová, siendo que el mayor bendice al menor. Ya se le había elevado el ego. Yo me he esforzado, y como tú no llegabas en el tiempo que tú dijiste, o sea, porque tú fallaste, yo tuve que cumplir tu labor. Y ahí Samuel le dice, locamente has hecho, porque ahora Dios hubiese confirmado tu reino para siempre. Y ahí vemos lo que Dios quería hacer. ¿O acaso, cierto, es mentira eso? El propósito que Dios tenía con Saúl era que confirmar el reino para siempre. Entonces dice, locamente has hecho. Nos encontramos con otra segunda, cierto, oportunidad donde el profeta le dice, ve, destruye a Amalek, no dejes nada vivo, ni hombres ni mujeres, ni tomes nada, absolutamente nada. Habían guerras donde Dios permitía y él tenía leyes para tomar botín, incluso a quién matar y a quién no matar, ¿ya? Sin embargo, en otras como esta, había que raer absolutamente todo. Y Saúl, como ya saben ustedes, se trae lo mejor de las vacas, de las ovejas, y es más, peor aún, se trajo vivo al rey de Amalek. Nos encontramos que llega y Samuel se encuentra con él y él dice, bendito tú de Jehová, ¿cierto? Porque he cumplido la palabra de Jehová. Y él le dice, ¿has cumplido la palabra de Jehová? ¿Y qué es este bramido que escucho de animales, etcétera, etcétera? Entonces él dice, el pueblo quiso. No asumió su responsabilidad. El pueblo quiso, etcétera, etcétera. Y ustedes ya saben cuál es esa, historia. Y Samuel termina diciéndole, ahora sí, Jehová te ha sacado del reinado. Te ha desechado para que seas rey. Porque como pecado de adivinación, de idolatría es la rebelión y el infringir la ley. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con dos casos de rebelión y de amargura. Y quiero que me puedan entender bien. Pero si nos vamos al caso de Moisés, tenía todas las de... Cuando él tenía 40 años, tenía todas las cosas para caer en la trampa de ensoberbecerse. Podría haber libertado al pueblo con su influencia política, pero tenía todo el panorama, ¿cierto?, en él mismo, por su condición interna, ¿cierto?, y por las circunstancias, que al adelantarse no estaba listo y iba a caer en una trampa del diablo o de su propia carne, ¿cierto? Se iba a ensoberbecer, se iba a hinchar y se iba a terminar rebelando en contra de Dios. Y
y el postrer estado del pueblo completo iba a ser peor que estando esclavos en Egipto. No solo se iba a perder Moisés, sino el pueblo completo, bajo un mal liderazgo lleno de orgullo, de soberbia, arrogancia, superioridad y un liderazgo que podía ser muy beneficioso, humanamente hablando, pero que iba a llevar al pueblo a la perdición y aún más. A través de Moisés probablemente podía terminar gobernando un espíritu demoníaco. Entonces, ¿qué prefirió Dios? El mal menor. Entre comillas digo esto, hablando como hombre. Prefirió que se amargara Moisés, sabiendo de que este proceso iba a ser un shock tan terrible que iba a terminar, como vimos recién, amargado incluso con Dios. ¿Cierto? Entonces vemos de que él prefirió eso a la rebelión, a la arrogancia y a la soberbia. No es que Dios permita la amargura es un pecado y es altamente contaminante. Y una persona que persiste en la amargura termina rebelándose. Y una persona que se rebela termina en amargura. ¿Ya? Pero tenemos que entender de que hay procesos de Dios que muchas veces son dolorosos. Por ejemplo, Pablo habla de una tristeza, según Dios, que lleva al arrepentimiento. Las Escrituras hablan de la tribulación, que es necesario que seamos pasados por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y también dice que por cuanto Jesús era hijo, Dios lo sometió a padecimiento para perfeccionarlo. Entonces, nosotros vemos de que esas circunstancias son necesarias y muchas veces dejan una herida. Una herida de Dios, sí. La Biblia dice de que Él hace la herida y después la sana. Amén. Entonces, nos encontramos que Dios prefirió eso. ¿Cómo sanó Dios la amargura de Moisés? En el servicio. En el servicio de Dios, en el compañerismo entre Dios y Dios, esa relación que se empezó a formar, Dios empezó a cambiar el carácter de Moisés. Después de ser el elocuente, el vigoroso, el que las tenía todas, el que se adelantó al llamado, después de ser el que rechazó el llamado, el que ya no quería nada con Dios, a mí no, Señor, hace 40 años sí, pero ahora no me digas a mí, envía a otro porque me fallaste, ¿cierto? Después terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Que sabiendo que estaba murmurando de él, no usó de su autoridad como profeta, como enviado de Dios, para hacer nada. Porque él era juez, profeta, era un gobernador del pueblo de ¿cómo se llama? Israel. Podría haberse aprovechado su posición y haber dicho, sáquenme a Aarón o a ella, o podría haber dicho algo malo de ellos públicamente, estos ya no pueden servir a Dios porque han pecado, así que no lo escuchen, y podría haber matado su ministerio y su llamado, y no lo hizo. Pero si hubiese salido a los 40 años, probablemente sí lo hubiese hecho. Entonces Dios prefirió eso que la rebelión. ¿Amén? Entonces nos encontramos en el caso de Saúl, que ciertamente él se amargó, y podríamos, ¿cierto?, analizar cómo se llama su vida, muchas cosas que él traía de antes, ¿cierto? El rechazo, ¿cierto?, el sentirse el inferior, etcétera, etcétera, que dejó en algún momento de ser algo sano o algo que podría ser visto como humildad, a ser lástima propia, y eso, como no fue tratado, ¿cierto?, como quizás él no tuvo la fe suficiente para hacerlo, etcétera, etcétera, se convirtió en lástima propia, en amargura, en paranoia, en celos y contaminación demoníaca, que terminó cayendo en idolatría y hechicería y siendo usados por espíritus de falsa profecía, que creo que se los comenté ayer, ¿cierto?, en el estudio. Dice que él andaba con atavíos de profeta mientras el demonio estaba en él. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cuánto más en la gracia de Cristo Jesús Dios está comprometido con nosotros. Pero hay algo que Moisés nunca perdió y que Saúl sí perdió, o que quizás nunca tuvo, no lo sabemos. Hay algo que Moisés nunca perdió. En el interior de su ser, querer hacer la voluntad de Dios y no la suya. Estaba amargado, sí, por causa de la pena, de la desilusión, que no es que Dios lo haya desilusionado. Él se desilusionó solo de Dios. Y a veces nos pasa. Nosotros nos hacemos expectativas que Dios no nos ha dado. Y nos desilusionamos, nos amargamos, que Dios me falló, y no fue Dios el que me falló.
Seguramente yo entendí mal una promesa, o alguien me dio mal una promesa de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, nos amargamos, pero Moisés nunca perdió el querer hacer la voluntad de Dios. Porque cuando se encuentra con Jehová y Dios le habla desde la zarza, se postró. Y en todo el diálogo, pese a todas las recriminaciones que él podría tener en su corazón, nunca se las recriminó de una manera soberbia, altanera. Había temor de Dios en él. Y es más, cuando le habla Dios desde la zarza, ¿cierto? Él empieza a referirse sobre él mismo, tu siervo. Porque estaba dispuesto a servir, pero estaba herido. No es justificación para la amargura ni nada de eso. Vemos de que trajo limitación para su propia vida personal, para el ministerio. ¿Ya? Tanto así que ni siquiera había que él ni siquiera se había circuncidado. Nosotros vemos de que hay un ángel que quiere, encontrarlo, ¿cierto?, en el camino y lo quiere, matar, y su esposa tiene que hacer el tema de la circuncisión. Porque incluso había un despojamiento, una herida en contra de la identidad con el pueblo de Israel. ¿Podría yo, atreverme, a decir de que había un resentimiento porque el pueblo de Israel, al que él quería salvar, lo rechazó? Como lo explica Esteban en el libro de Hechos, ¿cierto? Entonces había tal identidad, no, yo no quiero ser parte de ese pueblo. Entonces muchas veces nos pasa eso, no quiero nada con la iglesia, no quiero que me llamen evangélico, no quiero que me llamen cristiano, soy un cristiano a mi manera, etcétera, etcétera, yo creo en Dios, y terminamos de mal en peor. Pero Moisés nunca perdió, nunca se rebeló en contra de Dios. Pero la amargura, si no la tratamos, nos puede llevar a la rebelión. Y la rebelión, sí o sí, nos lleva a la amargura. Nunca perdió el querer hacer la voluntad de Dios. Perdió la esperanza. Pero Dios está trabajando. No se adelante, no se desespere, pero sí sea diligente. No espere 40 años o más. ¿Qué me falta, Señor? Yo les he hablado arduamente en ser diligentes en nuestra conversión. Amén. Sea diligente. No diga, si Dios igual va a hacer su voluntad y de alguna manera mágica, de repente voy a estar sirviendo. No. Usted tiene que ser un siervo diligente, dispuesto, como habla el Señor Jesucristo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual cuando viniere su Señor lo hallare dándole el alimento a su tiempo a su familia. Sea fiel y prudente. Por ejemplo, hermano, yo hace muchos años atrás tenía que trabajar en instalación de cámaras, portones, etcétera, etcétera. Y iba a hacer algunos trabajos en casa de gente con tanto dinero que tenían contratado empleados en las casas que ellos tenían en las playas, en Quintero, en Quintay, etcétera. Perdón, Quintay, ¿cierto? Casas en la playa donde ellos iban quizás una vez al año o 2 veces al año. Entonces uno dice, qué buen trabajo, ¿cierto? O sea, estoy ahí, llevo todos los días a hacer aseo porque eran buenos sueldos los que les pagaban. El jardinero, el cuidador de la casa, la que hace el aseo, ¿cierto? El que hace las compras para que. Pero el día que él llegara, él podía llegar sin aviso, porque era su casa. Y si el día que él llegara no estaba la casa impecable, no había comida fresca, los despedía a todos. Puede ser que pasen 2 años sin que vaya, o que vaya quizás todo el año. Pero el día que él llegara sin avisar, llegaba en el auto, tenía que estar el portero ahí. Tenía que él entrar y se le tenía que abrir el portón. Tenía que entrar y él tenía que ver al guardia. Tenía que entrar para la casa y su estacionamiento tenía que estar desocupado. Tenía que entrar para la casa y la casa tenía que estar limpia, con sábanas limpias. Tenía que decir, quiero comer, y tenía que haber comida en el refrigerador para poder almorzar, tomar once. No sé. Porque si no estaba así, simplemente despedidos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más en las cosas de Dios? ¿Cierto? Nosotros tenemos que tener esa condición, listos.
Pero muchas veces queremos, Señor, llámame, pídeme hacer el almuerzo, pídeme, o sea, estoy dando, ¿cómo se llama? El ejemplo con lo que digo, ¿cierto? O que yo sea el guardia, ¿cierto? Que yo esté en la puerta, pero resulta que no hemos sido diligentes en tener la casa limpia, tener las sábanas puestas, no hay nada, ¿cierto? En el refrigerador, que es, ¿cómo se llama? En otras palabras, envíame a mí, yo soy, y no hemos trabajado en la humildad, en el carácter, en la sencillez de corazón, en la envidia, en los celos, en la amargura, en la queja, en el pecado, en nuestras debilidades, en la sexualidad, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestros hijos, no lo sé. Nuestro carácter, en el amor, en la mansedumbre, en la paz, en la justicia. Porque muchas veces puede ser que yo sea muy tímido y Dios quiere que sea un poco más seguro de mí mismo, en el buen sentido de la palabra, para hacer justicia, no para andar desparramando lo que se me ocurre. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Queremos servir a Dios, pero tenemos lleno el corazón, y que no es que usted tiene que esperar para ser perfecto, pero tiene que estar trabajando en ello de una manera diligente. Nosotros vemos de que eso nunca lo perdió Moisés, el querer hacer la voluntad de Dios. Y Dios con eso puede trabajar. Aún como estaba Moisés, lo envió igual. Porque tenía la base. Se consideraba un siervo. ¿Había pecado? Sí. ¿Amargura? Probablemente. No se había circuncidado él y mucho menos a sus hijos. Y habían pasado 40 años por lo menos, tenía tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque se amargó con el pueblo. El pueblo que lo rechazó. Y así Dios lo usó y terminó siendo un gran siervo de Dios. Como dice Job, yo sé que mi Redentor vive y que hará conmigo lo que se ha determinado a hacer. Entonces Dios prefirió eso a que Moisés se le revelara y que perdiera al Moisés y perdiera al pueblo. Porque necesitaba un líder que no tuviese rebelión en su corazón para soportar un pueblo rebelde. Pero vemos que, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Tuvo que ser desechado por causa de la rebelión, de los delirios de grandeza. Yo soy el ungido de Jehová, yo soy el rey. Y ahí nos vemos de que realmente Dios no es cruel. Dios nos cuida de la trampa del enemigo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pido que esta palabra penetre en nuestro corazón, Señor, que podamos meditarla, podamos entender que tú estás con nosotros, Señor, que has hecho un pacto de sangre, la sangre de tu Hijo. Y no solo eso como algo sanguíneo, sino en el sufrimiento, en el padecimiento, en el sacrificio, en el despojo de tu Hijo Jesucristo, tu amado, en quien tienes complacencia. En Él, en su sangre, en su padecimiento, su muerte, su victoria, hiciste un pacto y un compromiso de amor, de justicia con nosotros, de bendecirnos, de darnos la oportunidad de ser parte de ti, parte de tu reino. Señor, nos has dado en la nueva criatura toda la capacidad para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, a poner la mira en las cosas de arriba. Sé que es un mandato para nosotros, pero ayúdanos a poner la mira en las cosas eternas, celestiales, y sacarlas de la tierra. Quita de nosotros toda rebelión, celos, angustia, amargura, desesperanza, y que podamos confiar, Señor, que tu mano está con nosotros, que tu amor no se ha enfriado, que no nos has fallado, que no nos has desechado, que estás aquí, Señor, y que quieres que te sirvamos. Tenemos algo que entregar. Tenemos un propósito con el cual fuimos traídos a este mundo, fuimos encontrados por ti. Hay un propósito eterno en que te hayas encontrado con nosotros, que seamos salvos, que estemos estudiando estos temas, que estemos aquí reunidos. Hay un propósito, Señor. Tenemos algo que entregar. Y no queremos que se nos vaya el tiempo, Señor. No queremos retrasar el tiempo que nos has dado.
por nuestro temor, testarudez, rebelión, amargura. Ayúdanos, Señor. Queremos encontrar tu voluntad perfecta y dar pasos firmes de tu mano, Señor, para servirte. La mies es mucha, los obreros pocos. Ayúdanos, Señor, para poder ser siervos de ti, Padre. Tú eres el Rey, Señor, y te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.